Bueno, habrán muchos que tendrán que renunciar. Yo creo que de plano el liderazgo político completo tendrá que renunciar. Los espectáculos aberrantes y vergonzosos que están dando en medio de las crisis que hay dentro de los partidos políticos, así lo están confirmando. Por más que quieran llamarle y adornarlo, y por más que ese mismo liderazgo político se resienta y no quiera aceptar que es, de verdad, es imparable la necesidad de cambiar las formas de hacer políticas. ¿No lo confirma? Bueno, pues ese espectáculo tan vergonzoso que vimos nosotros ayer en el Congreso Nacional, en uno de los poderes del Estado, el principal poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Frente a nuestras narices, señores, ahí las confrontaciones políticas siguen subiendo de tono. Vergüenza a todos los políticos, pero sobre todo vergüenza debe darles, ¿no?, al partido oficial, que es el más fuerte, el más grande, porque se encargaron ellos, bueno, pues, de que los demás, su grano de arena, y se emplearon a fondo para fisurar a los demás partidos. Y ahí se quedaron con todos los poderes y la implosión necesaria se está produciendo. Y yo creo que debe darle tanta vergüenza a esas tendencias en los PLDs, en esas pugnas por el poder, que ya es una violencia que ha pasado del discurso a, a indicios de violencia. Puede terminar todo en esa violencia física que empieza ya incluso hasta afectar internamente la economía. ¿Por qué se paraliza todo cuando tú ves que el principal partido de gobierno está en lo que está, y el espectáculo que nosotros vimos ayer? Es un episodio de verdad que yo creo que tiene que llamarnos a la reflexión, porque, y sobre todo con la cara bien bajita, de la vergüenza, ese episodio en el Congreso Nacional, porque eso indica que las disputas políticas, señores, en cualquier momento aquí pueden salirse de control. Se puede salir de control. La acción de los agentes policiales, no acostumbrados a lidiar, decíamos esta mañana, con eventos políticos, pudo desencadenar una crisis de gran magnitud, una crisis que pudo haber roto la paz social, Así el es. exceso de celo en el cumplimiento de las órdenes que impidió a que esos agentes pudieran discernir sobre cómo enfrentar el desafío de que eran objeto ayer por parte de los legisladores y por los manifestantes que estaban instalando, con todo el derecho que les asiste frente al Congreso Nacional, una carpa con la que ellos querían protestar por el tema de la repostulación o la modificación a la Constitución, que ya esa es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Aquí estamos en la protesta a la que tienen derecho todos, partidos de oposición, grupos como ya en otras ocasiones se han presentado. Eso son cosas distintas. Ahora, ver a estos políticos como nosotros vimos, yo creo que tenemos que empezar a pensar. Un poco vergonzoso. No, un poco vergonzoso no. Vergüenza es lo que da. Eso no es de que las reparticiones de culpa, de que tú porque estabas provocando. No, 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 no. Definitivamente no. Vergüenza es lo que da. Esa confrontación entre facciones del partido oficialista por el tema de la reelección y ese enfrentamiento entre una facción del oficialismo con el principal partido de la oposición por el mismo asunto no va a llevar al país a ningún lado. No va a llevar al país a puerto seguro. No, Va para a nada. llevar al país al derricadero frente a unos partidos que hace rato que ya están en crisis. Entonces, si en el pasado se señalaba, como de hecho se señalaba, las grandes preocupaciones por las violencias discursivas en el debate político, que nos llevaron a pensar en muchos casos que se estaba rabalizando los debates y los discursos y las confrontaciones políticas, tristemente nosotros empezamos a ver unos resultados que son cada vez más negativos, porque ya hemos pasado de la confrontación verbal a la confrontación física. Bueno, pero ¿quiénes han pasado? Hemos pasado a la agresión verbal, de la agresión verbal a la agresión física. Entonces Discúlpeme, el Ivonne. país, dame terminar la idea y tú dices lo que quieras. Como ya lo dijiste, el país ya tiene suficientes problemas. El país ya tiene suficientes problemas como para que nosotros le agreguemos ahora esto que podría convertirse en una inestabilidad política. Para mí no es de que si es este tal cual. Mi crítica va al sistema de partidos. Hace rato que estamos hablando de qué es lo que está pasando aquí con los partidos. El liderazgo político se niega, pero los partidos están en crisis.
están en crisis desde hace tiempo. Y ya el que quedaba, que era impensable, conversábamos Josefina y yo muy tempranito en la mañana, que era impensable que ese Partido de la Liberación Dominicana, fundado por el profesor Juan Bosch, con lema principal la disciplina, señores, verlo en ese espectáculo tan triste, que nos llena de tanta vergüenza en el día de ayer, bueno, pues entonces nos obliga a nosotros a pensar que esa inestabilidad política nosotros la podemos tener a la puerta, y mientras más se dan ese tipo de confrontaciones, yo creo que más se aleja las posibilidades de que pueda repostularse Danilo Medina, menos que ese señor, que es un animal político 24/7, haya perdido total y absolutamente las perspectivas, como para no darse cuenta que el costo político y el riesgo de esa paz social estaría en entredicho en este momento, sí, ante la, perdóname Linares, si me permites terminar la idea, permíteme si puedo, es que es el turno mío, para los que puedan entender que yo no le dejo hablar a él, es el turno mío, que es bastante corto además, ¿verdad? Ay, y él Dios se explayó, porque él quiere decir que es un asunto de PRM y de Luis, para mí la crítica es mucho más amplia, de verdad, yo que no tengo que defender ni PRM ni tendencias en el PLD y mucho menos en el PRD, yo lo veo de manera global. La preocupación mía va desde la estructura y del sistema de partido completo, ver lo que pasó tiene que darse cuenta que una minoría se le quiere imponer. Ver lo que pasó en el día de ayer, señores, la crítica es absoluta al sistema de partido, la insistencia. Ahora, ¿cuál es el origen de lo que ocurrió en el día de ayer? Bueno, el origen de lo que ocurrió en el día de ayer es precisamente que se ha estado diciendo desde la semana pasada que hay las posibilidades, y otros lo dan como hecho cierto, de que se va a introducir el proyecto que modificaría la Constitución para que Danilo se repostule. Y yo vuelvo y hago la pregunta, ¿por qué tendría que llevarse de nuevo la Constitución al paredón para que Danilo se repostule? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el proyecto en términos de la colectividad y de beneficios para el país de un periodo número 4 de Danilo Medina, que no sea la vergüenza de colocarlo, como un presidente que ha mentido terriblemente al país cuando habló con una energía sobre el hecho de que 2 periodos y no más, pero bueno, de repente ahora, ¿qué es lo que necesita? ¿Cuál es ese proyecto? Yo creo que ese proyecto de lo que está cargado es de posibilidades de impunidad, porque aquí, de verdad que las propuestas, después que se hace lo que se da la gana con el país, lo que se quiere entonces es garantizar impunidades, y me parece que no hay otra cosa. Una minoría jamás se impone a una mayoría. No creo que en este caso haya otra cosa en las pretensiones del presidente Danilo Medina, dentro de las posibilidades de llevar de nuevo la Constitución al paredón para una repostulación que no sea la necesidad de agenciarse y de garantizarse impunidades, porque tiene que dar muchas explicaciones aquí al país, de verdad, sobre muchas acciones donde la justicia que él controla no ha podido darle respuesta. Entonces, yo creo que eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero si ellos la tienen tan segura dentro del Congreso, si tienen la mayoría para frenar la reelección dentro del Congreso, ¿por qué llamar al caos, al desorden, a provocar la policía, a provocar una desgracia en el país? Porque ustedes pueden ahorrarle esa desgracia al país dentro del Congreso con su mayoría. Es lo que pregunto. ¿Por qué entonces llamar afuera? Y que el país se va a coger candela y que si yo qué. 4 gatos. Va a coger candela por 4 gatos en el Congreso que quieren tirar el país para la calle. Ese es el problema de este país. Ese es el problema, que la minoría se quiere imponer a la mayoría. Entonces yo quiero insistir, retomando mi reflexión con la gente, que esa muestra de confrontación que nosotros vimos, esa muestra de confrontación política, subidas de tonos, vergonzosas de nuevo, esa violencia en el discurso, esa violencia que está dando inicio a que puedan mutar violencia física, el liderazgo político, si se respeta y si tiene vergüenza, debe definitivamente pararlo. Y las pretensiones desde el oficialismo de la repostulación sin un proyecto y poniendo en juego la tranquilidad del país, ahora llevándole probablemente a una inestabilidad política, es un elemento que debe estar en la conciencia y en la agenda del partido oficial, pero sobre todo del presidente de la República, Danilo Medina. ¡Llévatela!